Sergio Chiqui, en realidad, porque todo el mundo... A ver, ¿alguien te dice Sergio ya? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo andás? No, la verdad que si me dicen Sergio en la calle, muy pocas veces me doy Te da vuelta, así vuelta, que te da vuelta. soy Provincialmente soy chico. conocido por Chiqui, ¿o no? Así es. Primero localmente, un apodo que me puso mi papá cuando era chiquito, cuando era un niño, y bueno, me fue quedando, y en política también, digo, la mayoría me termina conociendo por Chiqui Roja, ¿no? Vos sabés que ayer, bueno, preparando la entrevista, cuando me hice la producción que íbamos a tener esta charla con vos, me puse, bueno, a revisar cuestiones que vamos teniendo apuntadas cuando seguimos la legislatura, el trabajo legislativo, y realmente te voy a decir que muy pocas veces me pasa de que se me pone la piel de polla cuando habla algún dirigente y dice determinadas cuestiones. Y me pasó con algo que planteaste hace muy poco en la legislatura de tu defensa al norte de la provincia de Santa Fe. Que vaya si es importante porque siempre decimos, a la provincia hay que mirarla en toda la amplitud, pero hoy tenés una legislatura con mucha gente del centro-sur de la provincia, en cuanto a la cantidad de gente que vive o que es oriunda del centro-sur. Y tu defensa del norte realmente fue importante y te lo quería marcar en el comienzo de la entrevista. No sé si querés decir algo con respecto a esto. No, bueno, en principio muchas gracias porque la verdad que defender al norte, yo estoy convencido, esto es histórico. Fuimos muy pocos los representantes del norte que tuvimos la posibilidad de estar en la legislatura provincial, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados. Hoy, paradójicamente, si bien la mayoría, como todos los años o todos los periodos, terminan siendo del centro-sur, hoy somos 4 legisladores, 3 de general obligado, yo que estoy por el departamento Vera. La última legisladora del departamento Vera había sido Analia Speir, que terminó su mandato en el 2011. Después hubo 15 años que Vera no tuvo representante en la Cámara de Diputados, y por eso digo, si siempre trato de transmitir lo que se vive en el norte, muchas veces, y sobre todo en campaña, los candidatos a gobernador, a diputados nacionales, etcétera, hablan del norte, pero después terminan siendo muy pocas las políticas públicas que realmente se dirigen al norte de la provincia. Y cuando digo norte, generalmente uno trata de tomar los 5 departamentos junto con Vera, Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y también San Javier, 6 departamentos me parece, pero digo, Uh -huh. en el norte, los límites con las otras provincias, Vera, Obligado y 9 de Julio me parece que son los que también en muchas ocasiones terminaron postergados respecto del resto de la provincia, ¿no? Y Uh así -huh. lo marcan, lo siguen marcando todavía los datos demográficos, los datos sociales que hay en la provincia, y que ojalá y esto se pueda ir revirtiendo de a poco. Con vos hemos hablado en otras oportunidades sobre aquello que fue el Plan del Norte, pensado por el ex gobernador Miguel Lifchi, y que yo, más allá de haber estado, si se quiere, a cargo de ese plan, me parece que fue donde mejor se tradujo la necesidad de avanzar, no solamente en obras de infraestructura, sino también en programas sociales, programas educativos que estaban directamente apuntados a estos 3 departamentos, ¿no? Y que todavía hoy están los datos, porque lo que hicimos fue implementarlo, pero también establecer un seguimiento y una evaluación, que en ese momento se había hecho con el CIPEC, y que, como te digo, están colgados en la web todavía los datos que se lograron en esos 4 años de Plan del Norte. Uh -huh. Recién se fue Diego Giuliano, tuvimos una entrevista con él y al principio hablábamos de que esta cuestión de un dirigente que tiene pretensiones provinciales y esta cuestión de recorrer la provincia, pero mirarla de diferentes maneras, porque la provincia, si bien es una, tiene sus idiosincrasias, la del norte, la del centro, la del sur,
Y por un lado te marco eso, y por el otro lado te marco una charla que tuvimos hace muchísimos años con Hermes Wiener. También había participado de ella, en ese momento era, si no me equivoco, intendente de la ciudad, que era Miguel Lifchitz, donde hablaban de este, esta idea de que no era un capricho los nodos en aquel momento, porque se veía la provincia y los problemas de la provincia en cada región. Y ahí es donde se construye este plan del norte también, que después lo materializa Miguel Lifchitz en su gestión, ¿no? Pero que le daba esta posibilidad a un norte grandísimo. Estamos hablando de, lo decía y lo marcaba bien, 6 departamentos, un norte grandísimo con sus problemáticas y sus propias ideas, ¿no? Vos fijate que cuando Hermes Wiener presenta esto de la regionalización, Ujú. que muchos no entendían y muchos criticaban sin comprenderlo, me parece que llevaba te diría, a la naturalización concreta de lo que ya sucedía. Nosotros, y a vos te consta, digo, en el norte, en el departamento Vera, tenemos una referencia, si tenemos que ir a una población, siendo cabecera de departamento, una población más grande para buscar, no sé, materiales o comprar mercadería o comprar indumentaria, terminás yendo a lo más cerca que te queda, que ¿qué es? Reconquista, ¿no? Ujú. Esa referencia, digo, existe no desde ahora, sino desde hace varias décadas, que lo que venía a ser la regionalización era de alguna manera a ponerla en concreta desde un estado provincial. Así sucede con Rafaela, con Santa Fe, con Venado Tuerto y con Rosario. Eso, y de hecho, ustedes fíjense lo importante que fue que se termina traduciendo el año pasado en la regionalización que hoy tenemos en nuestra constitución provincial, Ujú. ¿no? Esa cuestión de la regionalización me parece sumamente importante y poder profundizarla, que es uno de alguna manera, de las medidas que suelo charlar con los funcionarios provinciales, porque hoy no vemos esa impronta de regionalización como se había dado en el Frente Progresista, pero creo que es necesario poder hacerlo y que se va a dar con esto de la ley de ordenamiento territorial que vamos a tener que discutir este año o el próximo, porque es lo que nos marca la Constitución provincial, y que ahí vamos a poder poner sí o sí, digo, en marcha esto que por ahí no se tradujo legislativamente, sí administrativamente y como un programa de gobierno en el Frente Progresista, pero que hoy va a ser efectivo a partir de la legislación. Ujú. Hoy prácticamente la regionalización no existe. Si bien se piensa en política como un gobierno central, pero hoy no existe. Y esto de lo que es la... No, Sí, perdón, y te agrego algo más, a ver. algo que vos lo transmitías muy bien, que tiene Ujú. que ver con esto. La provincia es una sola, pero las realidades son completamente Son diferentes, completamente ¿no? diferentes. Sí, sí, sí. Digo, Sí. al centro, al sur, inclusive dentro de esta misma región. Digo, la realidad que se vive para la gente que no conoce, pero en la cuña boscosa o los bajos submeridionales, acá en el norte, siendo parte del norte santafesino, es totalmente diferente a lo de Reconquista Avellaneda y las localidades que son satélites de alguna manera de ese conglomerado que es Reconquista Avellaneda. Es totalmente diferente a Los Amores, a Cañado Mú, por nombrar alguna. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que uno piensa en políticas públicas desde el gobierno central. Totalmente. Por ahí me da una cosita cuando se hablan de muchas rutas del centro sur, eh, y que se lo toma como prioridades, rutas provinciales en cuanto a la recesión, ni que hablar a las nacionales que hoy están totalmente desprotegidas por nación porque es su política y se quieren tener el control desde la provincia. Insisto, ruta del centro sur, tirada para el centro sur, sin contar la cantidad de caminos y rutas que si bien se han mejorado, hay que decirlo en algunos casos, pero que faltan y que ahí sí se nota, y esto porque lo hemos discutido, incluso creo que con vos lo hemos hablado también, esta cuestión de la postergación, de sentirse postergado o en realidad
de ver cómo se posterga en cuanto a la infraestructura, sobre todo. Porque yo siempre dije, no hay que sentirse postergado, porque si no ahí ya entras a jugar el partido a menos, ¿no? Si no hay que remarcar justamente que la postergación viene por las políticas, ¿no? Y ahí está decir, che, ¿por qué si pensaron una ruta provincial en el sur, por qué no pensáis, y lo decías, por ejemplo, en la Cuña Boscosa? Coincido plenamente con eso, por eso yo le esquivo a lo del norte postergado, porque me parece que, digamos, en el norte hay un potencial Terrible. enorme que durante estos últimos años, algunos, como vos también decías, algunas obras de infraestructura se fueron concretando, pero falta muchísimo. Yo, por ejemplo, eh, la única ruta transversal que atraviesa estos departamentos pavimentados es la Ruta Nacional 98. No hay una ruta provincial que esté pavimentada que conecte a los 3 departamentos. Y yo ahí insisto con que hay una ruta que va a ser fundamental, sobre todo viendo cómo se avanza en lo que es Puerto Campo, en la conexión entre Santa Fe y Corrientes a través de Villocampo, Bellavista. Ahí me parece que va a ser fundamental una ruta transversal que va a ser, para mí es la ruta 30, ¿no? Que es la última ruta que atraviesa el norte de este o oeste y conecta a los 3 departamentos más otras provincias, digo, conecta con Santiago del Estero, con Chaco y con toda esa zona que también tiene producción y que ojalá pueda haber concretado lo que es la obra de Puerto Campo para poder, ahí me parece que va a estar y va a ser clave el despegue del norte como oportunidad concreta, real, que se pueda dar esta infraestructura que se sumarían a las obras que hubo ya en salud, como el Hospital Central de Reconquista, los centros de salud que en su momento se inauguraron, con los acueductos, o el acueducto, fundamentalmente el de Reconquista, que le da agua potable al departamento Vera, y el otro acueducto que le da agua potable a las localidades más del norte, que es el de Villa Ana. Me parece que marcaron hitos que hoy la gente ya lo tiene como asumido y naturalizado, como debe ser, pero que tenemos que ir desde el norte exigiendo más obras de infraestructura teniendo en cuenta esto, que no nos están regalando nada, que durante muchísimo tiempo el norte, y me remonto, digo, al siglo pasado, pero fueron quienes daban la riqueza también a esta provincia, como fue en el momento de la forestal. El departamento Vera es el segundo departamento ganadero en la provincia, el primero es San Cristóbal. Digo, esas cuestiones que a lo mejor uno no las tiene en cuenta porque son de producción primaria, pero que de alguna manera marcan la riqueza que tiene Santa Fe y que sale desde nuestro norte. Ahora lo que tenemos que seguir exigiendo es que vaya acompañado de la infraestructura necesaria y también de cómo de alguna manera seguimos escalando y podemos procesar esa materia prima acá en el norte provincial para que salgan de la provincia ya procesada, ¿no? Que es lo que todos aspiramos o lo que los estados aspiran en algún momento. Chiqui, si bien nos consta de que venís presentando proyectos que tienen que ver con bueno, la agricultura familiar, la relación del medio ambiente con la comunidad, etcétera, etcétera, pero voy a puntualizar la entrevista en 3 cuestiones que tienen que ver con preocupaciones que entiendo yo le tiene el norte hoy. Una que vienen trabajando y venís teniendo reuniones es esta posibilidad meteorológica, climatológica, como quieras llamarle, del fenómeno del niño y todo lo que conlleva, no solamente con el clima, sino también ahí está con la infraestructura, ¿no? Sí, bueno, hoy podemos anticiparnos. A mí me tocó, y en esto que hablamos al principio, en el Plan del Norte, trabajar del 2016 al 2019, que en todos los años hubo emergencia hídrica. Donde no había, por ejemplo, no estaba pavimentada la ruta 3, con lo cual la asistencia a las poblaciones que quedaban aisladas la teníamos que hacer vía aérea, en conjunto con el ejército. Bueno, los 3 años seguidos, del 2016 al 2019, trabajamos en ese tipo de emergencia. Hoy, por suerte, la ruta ya está terminada, que conecta a todas las localidades del departamento de Vera, pero quedan parajes
o familias que van a quedar aislados si se da el fenómeno como todos lo estamos o como todos lo están pronosticando durante estos meses. Tuvimos una prueba hace un mes y medio atrás donde ya hubo consecuencias y sobre todo remarcar que el agua que viene de Santiago del Estero y de Chaco pasa por toda esta zona. Entonces, indefectiblemente vamos a tener consecuencias por la emergencia hídrica. La preocupación, digo, no tiene que ser solamente preocupación, sino también ocupación, y ahí lo que yo trato de hacer desde la legislatura es traducir eso en proyectos o de comunicación o de ley que colaboren con los productores, que colaboren con las familias afectadas, con las comunas y los municipios que se van a ver afectados. El último proyecto, por ahí que seguramente lo estuviste viendo, tiene que ver con la producción y cómo facilitamos de alguna manera a los pequeños y medianos productores aquellos trámites engorrosos para poder obtener la declaración de emergencia, ¿no? En el territorio. Que esto generalmente se da hoy porque los productores tienen que llenar formularios, acceder a internet y generalmente tienen que hacerlo en un tiempo donde están pensando también en cómo terminar de sacar los pocos animales que quedan, que es lo que pasó, como te decía, un mes y medio atrás de bajos submeridionales. Nosotros lo que le pedimos al Ejecutivo es que pueda agilizarse a través del Registro Único de Producciones Primarias. Es un registro que la provincia de Santa Fe ya tiene hace varios años y que ya cuenta con la información necesaria para que ese productor obtenga su certificado de emergencia sin tener que estar haciendo muchas diligencias más que eso. Y que en otro momento, una vez que salga de emergencia, pueda sí actualizar esa información. Pero vos imaginate que el norte viene de emergencia en emergencia. La última fue en diciembre, antes de la que tenemos actualmente, por sequía, con lo cual los datos ya están actualizados y volver a pedirle o exigirle que complete formularios por esta emergencia hídrica va a ser, o es muy engorroso. Entonces, ¿cómo facilitamos esas situaciones? A través de estos proyectos que uno viene presentando, que surgen del contacto directo con las entidades productivas, las asociaciones. Como vos decías, yo trabajo y tengo mucho contacto con la agricultura familiar, que es un sector que lamentablemente desde el gobierno nacional no existe más ninguna política apuntada a ese sector, y del gobierno provincial logramos que a través del Ministerio de Desarrollo Productivo se conforme una mesa que también estamos pidiendo que se vuelva a reunir. Tuvo una primera reunión a principios de año y bueno, por distintas circunstancias no volvió a reunirse, y hoy lo que estamos haciendo es también en este tren de anticiparnos a lo que viene, poder lograr esa reunión para que sean escuchados los productores y que ya pueda agilizarse alguna medida sobre todas las consecuencias que hay de estos meses y la que va a haber en lo que viene. Chiqui, doy vuelta a la página y si bien acá en Rosario se plantea la seguridad desde otro punto de vista, sobre todo estadísticamente la baja de homicidios, la cobertura y anticipación de algunos hechos, etcétera, etcétera, algo que es importante porque un avance no se ha resuelto, pero por allí yo justamente quería consultarte esta cuestión. Vemos que en el norte se acrecentaron algunos casos, vemos que en el norte se denuncia, bueno, algo que prácticamente, hay que decirlo también, es histórico, y lo decías bien, Vera, por ejemplo, el departamento Vera es uno de los departamentos de mayor cantidad de ganado, de producción ayúdame, producción vacuna, podríamos decirlo, de esa forma. Sí, sí. Y allí proliferan los abigeatos en cuanto a la seguridad rural. Pero también es sorprendente la cantidad de avionetas, de estas famosas avionetas que han aterrizado, han caído, se han encontrado en ciertas partes del norte. ¿Cuánto de preocupación tienen ustedes como legisladores de todos estos temas que te planteo, que envueltos en la palabra seguridad? No, a ver, son distintas dimensiones como vos marcabas. Seguramente la mayor preocupación de la provincia está puesta en Rosario y por cómo comenzó esta gestión el año 2024 y todas las medidas que también
colaboramos desde la legislatura, aprobando leyes que eran necesarias en ese momento. En el norte, como vos planteás, si uno ve y va a las estadísticas, el último informe del MPA, por ejemplo, lo que nos dice es que más del 60% de los delitos que se cometen y que se investigan tienen que ver con ninguna de estas dos cosas que vos mencionabas, Ujú, ni con el abigeato ni con el narcotráfico, sino con la violencia intrafamiliar y ujú, los abusos. Digo, esto hay que tenerlo claro porque, digo, me parece importante. Se trabajó, pero hay que profundizarlo sin perder las otras dos cuestiones. A Vigeato, por ejemplo, vengo participando de las reuniones que se vienen realizando desde el Ministerio de Seguridad con entidades productivas, se pudo avanzar. Digo, la Guardia Rural tiene un trabajo que ha mejorado en estos últimos años, estadístico, y dicho por los propios productores, seguramente hay que seguir trabajando y mejorándolo, pero se viene. Y las cuestiones del narcotráfico, me parece que eso ocurren en las ciudades más grandes del norte, pero también lamentablemente en las localidades más pequeñas. Es ujú, lo que nos transmiten también los presidentes comunales, ¿no? Sobre todo aquellas que están, no sé, Los Amores, que uno es una localidad muy pequeña, pero que está en el límite con otra provincia, con lo ujú, cual hay alguna consecuencia ahí y que se termina traduciendo de alguna manera también en en aquella problemática de consumos problemáticos sobre los jóvenes, que antes era muy difícil que vos vayas a cualquier población pequeña de la cuña y te mencionen como una problemática real. Sin embargo, hoy, cuando vos hablas con docentes, hablas con las autoridades y hablas con algunos padres, digo, eso llegó ya al norte, más allá de estos operativos, como vos mencionabas, de las avionetas y otros que han sido detectados y que han tenido mucha resonancia. A mí me preocupa el día a día, digo, ujú, cómo eso llega a nuestras ciudades y cómo logramos de alguna manera combatir, que seguramente no son, vuelvo a decir, de la magnitud que uno ve lo que pasa en Rosario o en Santa Fe, pero que sí, día a día sigue aumentando y que está en la responsabilidad de quienes ocupamos cargos, poder abordarlo y poder trabajar para ir solucionándolo o ujú. por lo menos aminorando las consecuencias de lo que se está viendo en toda la provincia y que, vuelvo a decir, el norte no es una excepción. Como ves, fuimos repasando algunos temas, el tiempo por allí quisiéramos hacer repregunta, pero el tiempo es tirano y tenemos un tiempo reducido. Quiero ir a otro tema de preocupación que no es solamente del norte, sino de gran parte de la provincia, que tiene que ver con la solvencia económica de los municipios y comunas. Hoy estamos viendo de que hay una crisis importante. Bueno, pasó con el aguinaldo. Hay todavía algunos que tuvieron, hay gente que tiene problemas para pagar el aguinaldo, pero yo no pasó, no. Todavía hay gente que no ha pagado, hay gente que ha pagado en cuota o que ha hecho convenios para pagar en cuota, otros que han sacado créditos. Bueno, esto tiene que ver que viene con un efecto cascada de la coparticipación nacional que no llega, la coparticipación provincial que está en problemas. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te dicen allí los intendentes y presidentes de comunas de tu región en cuanto a esta problemática? ¿Es para tener una alarma importante o es para decir, bueno, es de momentánea? No, a ver, vos describiste bien el contexto. Me parece que esto es una alarma realmente de preocupación para todas las autoridades locales, desde la más pequeña hasta la más grande. Ujú, Eso se viene dando por la falta de recursos que bajan y también lo que pasa en esto de la falta de consumo. Se da, digo, en los pequeños comerciantes que te manifiesta que no se les complica pagar la luz o pagar el alquiler porque realmente no hay venta. Lo que está pasando, digo, es el contexto nacional en el cual estamos viviendo, que se está pensando en la macroeconomía, pero se deja de lado todas estas problemáticas del día a día de la gente, digo. Pasa en el norte, pasa en el centro, pasa en el sur y pasa, digo, en todo el país. Entonces, ¿cómo avanzamos o cómo colaboramos
de alguna manera aminorar eso y la verdad que es todo un desafío de las políticas que se vayan a implementar, que se están implementando desde el gobierno provincial y que uno trata de ir presentando también proyectos en esto de, no sé, los mercados de cercanía, cómo acercamos al pequeño productor directamente al consumidor, evitando intermediarios y de que de esa forma te menciono esta Sí. como un proyecto también de mi autoría y que tiene que ver con esas cuestiones. Como hoy, fíjate que si uno toma los datos del endeudamiento que tienen las personas, digo, se da que terminan consumiendo la tarjeta de crédito para poder comer. Ujú. Entonces, son realmente preocupaciones que van desde abajo hacia arriba. Empezamos hablando de los gobiernos, pero digo, la familia en el día a día hoy se le está dificultando de la misma forma que a un municipio se le dificulta para poder pagarle a los empleados, como vos decías, poder cumplir con con el medio aguinaldo del Ujú. mes pasado. Así que es realmente para preocuparse y cómo también desde la provincia de Santa Fe tratamos de aportar algunas propuestas o proyectos para colaborar y tratar de atemperar a esta situación. Hay una cadena, pero lo preocupante, y me lo marcaban este fin de semana, me lo marcó sobre todo un intendente del centro, centro norte, también centro más que nada, me decía, mirá, porque le consultábamos sobre un proyecto que nos sorprendió un concejal y que lo vamos a contar en los próximos programas, y él me decía, la verdad, la realidad hoy es que tenemos que ser muy estratégicos en los servicios, porque lamentablemente me dice, hoy tenemos que ordenar los servicios de otra manera a cuando teníamos plata para cubrirlo. ¿Qué quiero decir? Hoy están recortando servicios, no sé, allí en las localidades del norte, pero digo, en gran parte de la provincia tienen que hacer malabares los intendentes para poder subsistir, ¿no? Las arcas flacas que tiene que ver con la baja recaudación propia, pero también con un efecto, como decíamos, un efecto cascada. No, ni hablar. Y además, digo, yo no creo que hoy haya un municipio que pueda subsistir con los recursos propios, o serán Ujú. muy pocos, ¿no? Que dependen de los recursos que vengan de provincia, porque Nación, como decíamos, no está mandando prácticamente nada, no hay obra pública, y lo poco que se está haciendo, digo, y que es para destacar, es los fondos que provincia está destinando que a esta altura yo creo que las obras los recursos van a ser para terminar las obras que ya están comenzadas, y que hasta se dificulta poder comenzar nuevas obras durante este año, ¿no? Pero bueno, me parece que es todo parte de la crisis económica que se está dando, que a lo mejor, como te decía, los números cierran hacia arriba y con la macroeconomía, pero de ahí para abajo se está viendo y se está sufriendo en toda la provincia, ¿no? Cierro con esto, Chiqui. Te va a tocar votar una síntesis que se provoque de la reforma electoral. ¿Está en tu agenda esto? Bueno, digo, primero si está en tu agenda con tantos problemas que hoy sé que te llegan de todo lo que hablamos, del fenómeno del niño, de los gobiernos locales, de la seguridad. Hay proyectos que me consta venís trabajando y que son muy interesantes, que seguramente lo vamos a ir tratando también en otras oportunidades. Proyectos interesantísimos que pocos lo hablan, insisto que lo vamos a remarcar aquí también, pero digo, en todo ese contexto hay una reforma política que hay que hacer, que en este caso es la reforma electoral. Primero, si está en tu agenda y segundo, si está, hasta dónde el socialismo, sos parte del Partido Socialista, sos del Partido Socialista, hasta dónde el socialismo va a negociar estas cuestiones o algunas cuestiones que tienen como bandera ustedes, que bueno, es la participación de todos los partidos, a través, digo, por los pisos, la boleta única que prácticamente fue un emblema de Hermes Wiener, de Bonfatti en su momento. Bueno, contame un poco cómo lo venís trabajando vos. No, a ver, yo creo que va a ser una de las leyes más importantes que seguramente vamos a estar tratando y aprobando durante este año. El socialismo, como vos decís, ya presentó su proyecto, que Ujú. para mí
personalmente lo trabajamos con todo el bloque, con los asesores, es el mejor proyecto que, coincido plenamente con lo que se presentó. Vos recordarás, cuando el socialismo en su momento presentó el proyecto de reforma constitucional, muchos decían o hablaban de que no era el momento, no era el contexto, que podía salir una constitución que recortaba derechos. Sin embargo, después que se aprobó, después que pasó la reforma constitucional, muchos dijeron, bueno, hasta es una constitución muy socialista, ¿no? Por los aportes que el partido había hecho. Yo estoy convencido que la ley electoral que vaya a salir, muchos de los artículos y de las medidas, como vos decís, que vamos a tratar, van a salir porque estoy convencido que es la mejor ley electoral que podemos tener, la del socialismo. Después va a depender de los consensos, primero dentro de Unidos que logremos y con las otras fuerzas. El error siempre va a ser si uno trata de imponer su proyecto, ¿no? Porque ahí es donde de alguna manera se corta la democracia. Digo, el socialismo tiene la posibilidad, por la cantidad de votos que tiene dentro de la Cámara de Diputados, de aprobar su proyecto. Digo, pero me parece lo más rico democráticamente poder hacerlo en articulación no solamente con el Frente Unido, sino con las otras fuerzas que también hay cosas con las cuales coincidimos y hay cosas con las cuales, tenemos alguna diferencia. Pero vuelvo a decirte, el proyecto presentado por el socialismo, en lo personal y dentro del bloque, es el que mejor pudimos trabajar, es el que sostiene las raíces del Partido Socialista y de los valores que, como vos decías, Hermes Wiener le puso en su impronta cuando se modificó allá por el 2010 la ley de boleta única. Seguimos sosteniendo los 5 cuerpos, seguimos sosteniendo los pisos bajos, seguimos sosteniendo la transparencia en cuanto a los fondos, establecemos capítulos respecto de la justicia electoral que son un avance respecto de los que tenemos hoy. Entonces, confío mucho en que la próxima ley electoral de Santa Fe va a tener mucha impronta socialista y vamos a hacer la mejor ley posible. Chiqui, dentro de eso, los límites, ¿hay algún límite? Porque está bien, uno dice, bueno, hay que tener amplitud y democracia en las decisiones, pero digo, el tema de la boleta, por ejemplo, la boleta única, ¿hay algún límite? Digo, la boleta y los pisos hoy son los dos temas más, los dos temas que más por allí están en la agenda. Nosotros venimos remarcando otra, pero ¿hay algún límite con respecto a lo de la boleta, por ejemplo? Creo que esto ya lo termino. Nosotros, Sí. el proyecto está presentado. En términos personales, Personal, creo que va a ser muy... No sería bueno achicar menos boletas. ¿Me entendés? Sí. Hacerla en 2 o en 3 como hay otros proyectos. Para mí, lo ideal o el ideal es sostener las 5 boletas, las 5 categorías y poder hacerlo tanto en las PASO como en las generales. Y que los pisos se mantengan en los pisos que hoy están, porque las fuerzas más pequeñas tienen posibilidades, como de hoy integran también la legislatura provincial, y aumentarlo sería un error muy grande. Entonces, sobre esos dos temas sostengo que lo mejor es sostener como están, porque le da una mayor calidad a la democracia y es la discusión que vamos a estar dando en el recinto o en las comisiones el día que se comiencen a tratar todos estos proyectos. Evidentemente, hay otra fuerza política que opinan otra cosa. Bueno, ahí va a estar el debate más rico de esto para que salga la mejor ley electoral. Bueno, qué bueno que no escondas la pelota, porque viste que en esto por ahí es muy difícil. Hay algunos que por ahí dicen, bueno, y te tiran la pelota para otro lado. Decir, no, yo opino esto. Me parece que presentamos este proyecto porque estamos seguros de que es el proyecto que debe salir y acá nos tendríamos que mantener. Chiqui, gracias, como siempre, un gusto charlar con vos. No, gracias a vos y gracias por la posibilidad de que, en otro ámbito también se escuche la realidad que vivimos en el norte provincial. Es importante que tengamos una visión en todos lados. Generalmente acá, y esto lo digo y lo sabes por conocimiento de causa, acá se tiene
una mirada, por allí están en el microclima, y está bueno traerles otras realidades. Está bueno que haya, y me consta que hay otros espacios que también por allí van en esa dirección. Porque en el norte o en el centro se mira mucho lo que pasa en Rosario, en Santa Fe. Entonces, está bueno que acá en los rosarinos tengamos una mirada, o se tenga una mirada de Reconquista, de Vera, de San Justo, de por allí, bueno, los chacinados ahí en Vera, hay una empresa de chacinado espectacular en Vera, me vas a ayudar, ¿cómo se llama? Hay una fábrica, hay una gente en San No, Justo también, espectacular. Bueno, además de eso, también su problemática, ¿no? no, seguramente lo que vos te referías es el frigorífico, el Tatra, que Exacto, lamentablemente ya no está más, que era listo, una cooperativa. mira vos, Y lamentablemente hace un par de años que dejó de existir, que no trabajan más los muchachos, pero sí eran de los mejores e de lo históricos mejor. en la ciudad de Vera. Pero digo, vuelvo a decirte, te agradezco Está bien. porque más allá de que uno sepa que sea necesario, sabe también que no es así, que en Rosario o hasta en Santa Fe se sabe muy poco de la realidad del norte santafesino y solamente se sabe cuando hay algún escándalo, alguna noticia mala. Digo, desde el lugar que uno ocupa trata de llevar buenas noticias presentando proyectos que tienen que ver con la realidad que uno vive día a día, sabiendo inclusive que es muy difícil por un montón de circunstancias que no son de ahora, que son históricas. Pero yo siempre como vos decías al principio, voy a tratar de llevar al recinto de la legislatura proyectos que tengan que ver con la realidad que vivimos en el norte santafesino. Gracias, Chiqui, buen resto de jornada y buena vida. Que siga bien. Abrazo grande. Chiqui Roja, Sergio Chiqui Roja, diputado provincial socialista. Está bueno charlar, y vuelvo a reiterarlo, de lo que pasa en los distintos puntos de la provincia, porque después vienen dirigentes aquí al programa, o charlamos con dirigentes que se pretenden dirigentes provinciales. Y bueno, a ver, che, ¿cómo es la historia en Vera, en Tostado? ¿Cómo es la historia en Reconquista, en Avellaneda? Más allá en Florencia. Florencia que está muy cerca de allá del paralelo 28. Bueno, a ver, digo, también está bueno y por eso está bueno traerlo a este programa que, si bien es un programa que habla de política, allí está, ahí es donde tenemos el punto. Hacer política no significa solamente hacer la política de rosca o hacer la política. No, no, no. Dedicarse también a ver cómo se está haciendo política para todos los santafesinos, de lo de acá, lo de allá y lo de todos lados. Gracias, Bárbara, a la producción. Gracias, Agostina.